Yolanda Ruiz, en RCN Radio. Son las 8 de la mañana, 9 minutos. Una de las noticias del día, profe Restrepo, tiene que ver con el fuerte aumento de la pobreza multidimensional el año pasado. Vamos a analizar un poquito el dato. Dato general inicialmente, profe, ya saludamos a Luis Fernando Mejía, director de FEDesarrollo, que nos acompaña a esta hora. Profe Restrepo. 489.000 habitantes más en situación de pobreza multidimensional. En Colombia tenemos en este momento 9.4 millones de personas, 9.040.000 personas en situación de pobreza multidimensional. Un aumento que se explica principalmente por la inasistencia escolar, que se concentra en zonas rurales y en particular se concentra en la zona del Pacífico colombiano, aunque en la costa Caribe también hay altísimos niveles de pobreza multidimensional, Yolanda. Nos acompaña, decíamos, el director de FEDesarrollo, Luis Fernando Mejía. Le queremos preguntar sobre la mirada y la lectura que están haciendo desde FEDesarrollo sobre estos datos y sobre todo las alternativas para superar, para recuperar lo perdido y seguir mejorando. Muy buenos días, gracias por acompañarnos, director. Hola, Yolanda, muy buenos días. Un saludo muy especial para usted, la mesa y todos los oyentes. Bueno, en primer lugar, déjenme simplemente contar rápidamente qué es esto de la pobreza multidimensional. Esto es distinto de la medición tradicional que se hace a través de los ingresos, esa capacidad de generación de recursos por parte de los hogares que se conoce como la pobreza monetaria. En este caso tenemos una visión mucho más estructural que tiene que ver con 5 dimensiones muy importantes de los hogares. Lo primero, cuáles son las condiciones de educación del hogar, es decir, por ejemplo, si hay analfabetismo o bajo logro educativo en el hogar. Lo segundo, lo que tiene que ver con las condiciones de la niñez, en particular temas como, por ejemplo, lo que mencionaba ahora el profesor Jorge, inasistencia escolar, pero también, por ejemplo, la existencia de trabajo infantil. Tercer elemento, el tema de trabajo, especialmente trabajo informal y qué tanto está incidiendo el desempleo de larga duración en los hogares. Cuarto, los temas de salud, aseguramiento y barreras de acceso. Y finalmente, condiciones de la vivienda y servicios públicos relacionados con temas, por ejemplo, como el acceso a fuentes de agua y demás. Así que esas 5 dimensiones, educación, niñez, trabajo, salud y vivienda, son las que se estudian para medir esa incidencia de la pobreza multidimensional. La pobreza entonces el año anterior aumentó en 0.6 puntos porcentuales, está en el total, como lo mencionaban ustedes, en el 18,1%, 9 millones de colombianos en pobreza multidimensional, pero detrás del aumento realmente hay un tema sumamente preocupante, Yolanda, que también lo mencionó ahorita Jorge, que tiene que ver justamente con los aumentos tan importantes en los indicadores de inasistencia escolar. Esa cifra realmente aumentó especialmente en los centros rurales, en los centros poblados y rural dispersos de nuestro país, en donde más del 30% de los jóvenes no están asistiendo al colegio. Naturalmente esto tiene que ver, por supuesto, con el efecto de la pandemia. Ustedes saben que nos movimos a un sistema supuestamente de no presencialidad, pero infortunadamente la realidad del campo pues es otra la de las ciudades y la capacidad de los jóvenes, de los niños para poder acceder a medios tecnológicos y virtuales para poder justamente tener esa educación, pues realmente es muy limitada. Por eso tenemos, como les decía, más del 30% de los hogares con inasistencia escolar en el campo. Y en el total nacional, esa cifra pasó del 2.7% al 16,4%, que es justamente el efecto especialmente del sector rural. Así que, pues ese es el tema más importante, Yolanda. Indudablemente ahí está el reto fundamental, buscar a esos estudiantes que infortunadamente están por fuera del sistema educativo actualmente, volverlos a enganchar en el sistema y cerrar las brechas de educación que se abrieron por la llegada de la pandemia y la no presencialidad. Ahora bien, señor director, este tipo de, este gran aumento de la población en situación de pobreza multidimensional, es claro que se explica principalmente por este aumento de la inasistencia escolar. Sin embargo, uno se pregunta si se hace correctamente el cálculo al asumir que la asistencia escolar el año pasado se hizo sobre todo en zonas urbanas y donde había acceso a medios informáticos como al Internet, a través de esos medios virtuales. Es decir, ¿será que todos esos niños, niñas y adolescentes
que el año pasado estuvieron atendiendo educación escolar, sí, digamos, se les puede asumir que tuvieron esa asistencia escolar el año pasado, como lo asume la medición del DANE, o será que estaban en pobreza y esos resultados o los resultados de esa baja atención escolar la veremos más adelante en pésimos resultados educativos? Pues Jorge, mire, usted tocó un tema muy importante. Lo primero es que el DANE naturalmente enfrentó una situación muy complicada para medir justamente la inasistencia escolar, porque la pregunta básicamente estaba relacionada con el modelo tradicional, si el joven estaba asistiendo presencialmente a su colegio o escuela en la parte urbana o en la parte rural. Naturalmente lo que pasó en esta coyuntura es que incluso en la no presencialidad, en la virtualidad, no necesariamente esa no presencialidad implicaba la asistencia al colegio. ¿Por qué? Porque había problemas desde el punto de vista de conectividad. Dígame usted, por ejemplo, si es razonable pensar que los jóvenes de algún municipio pequeño de nuestro país que estaban teniendo clases por WhatsApp, por ejemplo, para dar un ejemplo particular, realmente estaban formándose de manera adecuada. Seguramente no. Entonces el DANE utilizó una combinación, digamos, también de información de registros administrativos relacionados con los temas educativos, con los temas de disponibilidad y acceso de herramientas tecnológicas, pero no me cabe duda, como usted lo sugiere, Jorge, que seguramente el problema es aún mayor de lo que se está midiendo. Seguramente esa calidad de la educación que se recibió, incluso para los jóvenes que tenían la capacidad de tener acceso a herramientas tecnológicas, seguramente no es la adecuada. Entonces, indudablemente estamos en probablemente el reto social más importante que está enfrentando el país actualmente, que es, de nuevo, encontrar a esos estudiantes que no lograron tener ese acceso a la educación presencial, pero también hacer planes de tutoría para poder adelantar ese terreno que se perdió y realmente darle la formación que no tuvieron los niños durante la pandemia. Así que yo creo, al igual que usted, que seguramente estas cifras seguramente subestiman el tamaño del problema, y ratifico de nuevo que esa es tal vez la principal preocupación desde el punto de vista política pública que deberíamos tener como sociedad. Doctor Mejía, usted toca dos puntos muy claves, ese, digamos, de esa falla, de esa brecha estructural que hay, digamos, entre la educación en los sectores rurales y los sectores más desprotegidos y los sectores privilegiados. Y por otra parte, pues el punto de la conectividad, y estamos en medio del ojo del huracán, del debate de los centros poblados que se suponía que llevaban conectividad a 7.000 colegios. Pero mi pregunta tiene que ver, el plan de desarrollo refleja la preocupación y la importancia de ese problema, o simplemente es un rubro más y no se han aumentado los recursos y no hay conciencia en el proyecto de que este es un punto clave si queremos salir del atolladero. No, yo creo que sí está, digamos, planteado de manera clara en el plan de desarrollo actual. Incluso en el gobierno anterior también se empieza con esta visión, digamos, de la conectividad total en el país. Ha faltado, por supuesto, la última milla. Justamente, infortunadamente, estamos ahora en esta discusión y debate sobre los problemas y líos que han habido en esta materia. Y son las dos cosas, no solamente el acceso a las tecnologías, a las herramientas de Internet y demás, sino también la calidad de la educación. Las brechas desde el punto de vista de cobertura se han venido cerrando de manera importante. Es decir, el país en los últimos 30 años ha logrado que más niños acudan al colegio, ha reducido sustancialmente la deserción escolar, ha generado la gratuidad desde el grado 1 hasta el grado 11 en los colegios públicos, pero todavía nos falta dar ese paso adicional en materia de calidad. Una cosa que es muy importante cuando uno examina justamente la evolución de los países, por ejemplo, asiáticos, esos milagros económicos que se han dado de aumentos de crecimiento han estado a la par de milagros educativos, de aumentos muy importantes, no solamente en la cobertura, sino en la calidad de la formación que le estamos dando a nuestros niños y jóvenes. Ahí está ese reto fundamental y ese paso adicional que nos falta dar como sociedad para justamente cerrar estas brechas que estamos viendo. En los datos que reveló el DANE uno encuentra muchas malas noticias. Hay malas noticias, por ejemplo, de un aumento extraordinario en la población, en los pueblos indígenas, de la pobreza multidimensional. También encuentra datos, como mencionábamos antes, a nivel rural y en particular en niños y niñas, digamos un deterioro. Pero yo estaba mirando aquí que hay unos datos que uno podría catalogar de pobres, de progreso social
en materia de pobreza multidimensional muy alentadores. Por ejemplo, un aumento muy importante en el acceso a los servicios de salud, una reducción del trabajo infantil, por ejemplo, de 1.7 a 1.2 a nivel nacional, como digo, un aumento del aseguramiento en salud, un aumento del trabajo informal, pues que digamos es menor a lo que se hubiera esperado, y una reducción del analfabetismo. Estos resultados son puramente estadísticos, digamos, las buenas noticias que se esconden dentro de esa pésima noticia del aumento de la pobreza por las razones educativas que mencionamos. ¿Eso es un puro efecto estadístico o sí estamos avanzando en materia de desarrollo social? Pues Jorge, mire, la gran mayoría de las cifras que usted menciona, los cambios son estadísticamente significativos. ¿Esto qué quiere decir para los oyentes? Simplemente no están, digamos, derivados de errores de medición de muestreo, sino que los cambios son lo suficientemente importantes como para que realmente estemos tranquilos en que algunas dimensiones realmente han habido mejoras. Usted ya mencionó algunas, muy importantes, lo de barreras de acceso a servicios de salud, que cayó en más de 3 puntos porcentuales. El bajo logro educativo también cayó, aunque seguramente esa cifra se va a reversar justamente con la inasistencia escolar en los próximos años. Así que desde el punto de vista estructural, naturalmente, de nuevo, eso muestra que la política pública, los planes de desarrollo han logrado reducir buena parte de estas brechas desde el punto de vista de la pobreza multidimensional, la pobreza estructural. Pero aquí lo que estamos viendo justamente, Jorge, son los impactos de la pandemia en dos dimensiones. Ya hablamos una muy importante, que es la de asistencia escolar, que cayó sustancialmente, especialmente en la parte rural, y el otro tema justamente con el deterioro del mercado laboral. La informalidad aumentó, no tanto, usted tiene razón, no como se esperaría seguramente, pero de todas formas sí tuvo una variación sustancial, significativamente hablando, estadísticamente, de 1.3 puntos porcentuales, y también aumentó el desempleo de larga duración en casi 2 puntos porcentuales. En la medida en que se recupere la economía, en la medida en que mejore esa dinámica del mercado laboral, por supuesto, entonces veríamos hacia adelante mejores cifras en estas dimensiones del mercado laboral para la pobreza multidimensional. Pues muchísimas gracias al director de FEDesarrollo, Luis Fernando Mejía, por ayudarnos a entender esta noticia. Que tenga buen día, director. Gracias. Gracias, Yolanda. Un saludo muy especial para todos. Que estén muy bien. Bueno, pobreza multidimensional, profe, y las múltiples maneras, obviamente, de leer, de interpretar y de mirar los datos. ¿Algo más para destacar, profe? Sí, yo diría la urgencia de que se vuelva al colegio, que se vuelva a las guarderías, a los colegios, a las escuelas públicas y privadas, principalmente, claro, en la zona rural. Y en segundo lugar, yo destacaría pues que fue en aquellas zonas donde menos se necesitaba que hubiera este tipo de aislamiento, en las zonas rurales, porque era donde había menos riesgo de contagio, donde pues tuvo mayor impacto negativo este tipo de encierro y el cierre de los colegios. No es solamente haberlos cerrado, Yolanda, sino haberlos cerrado de manera indiscriminada, donde hubo este resultado, y eso amplió la brecha entre las ciudades y el campo colombiano. Recordemos que la pobreza monetaria por ingresos, por plata, pues había crecido desproporcionadamente en las ciudades. Aquí lo que estamos viendo es que haber cerrado los colegios pues aumentó la pobreza en el sector rural, lanzando pues buena parte de la generación de niños, niñas y adolescentes a tener un efecto negativo por ese cierre de los colegios. Eso se puede corregir rápido, de una, y tenemos la urgencia de hacerlo como sociedad. ¿Sabe qué me sorprende? Los resultados de la última encuesta Inbamer, que dice, dentro de los problemas que la gente señala como los principales problemas del país, en primer lugar ocupa la corrupción, en segundo lugar el desempleo, después la seguridad y después la COVID. La educación no aparece como una preocupación de los colombianos. Es sorprendente. Sorprendente, debería estar en el primer plano y debería estar en el centro. La educación es lo que permite un montón de avances como sociedad, permite la movilidad social, permite el desarrollo, permite que los niños y los jóvenes tengan posibilidades, y la falta de educación golpea de manera tremenda todos los avances de la sociedad.